Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día radiante, lleno de energía positiva y por supuesto muchas sonrisas. Yo estoy aquí como siempre rebosante de alegría por estar conectada con ustedes, mi comunidad, y hoy tenemos un tema que me tiene sinceramente súper emocionada. Como ya habrán intuido por el título, hoy nos vamos a sumergir en el apasionante universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y específicamente vamos a desmenuzar esa declaración que literalmente derritió los corazones de todos. Sí, la frase que resonó en cada rincón del planeta, la que encendió la llama de la esperanza en el amor verdadero. Vamos a analizar esa declaración, ese momento mágico que quedó grabado en la memoria colectiva, y cómo logró enamorar a miles, si no millones, de personas alrededor del globo terráqueo. ¿Listos para un viaje lleno de amor, romance, análisis profundo y por supuesto, un poquito de chismecito? Pues prepárense porque allá vamos. Antes de zambullirnos de lleno en este tema tan fascinante, quiero recordarles, por si aún no lo han hecho, que si no están suscritos al canal, este es el momento perfecto. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, y así, juntos, podemos seguir explorando el universo fascinante del entretenimiento, las series, las películas, los actores que nos roban el corazón, y por supuesto el amor en todas sus expresiones. No se lo pierdan. Así que sin más preámbulos vamos directamente al grano. ¿De qué declaración estamos hablando? Pues bien, para aquellos que quizás no estén tan empapados en el tema, nos referimos a esa frase icónica que Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más queridos, admirados y talentosos del momento, pronunció sobre Hande Erçel, su coprotagonista en la exitosísima serie turca Love is in the Air. La historia de Kerem y Hande es, sin lugar a dudas, digna de una telenovela de aquellas que te mantienen pegado a la pantalla, suspirando y soñando con el amor. Imaginen, dos jóvenes actores que se cruzan en el set de rodaje, compartiendo horas y horas de trabajo, inmersos en un proyecto que los une, que los conecta, y ¡zas!, la magia surge. Se enamoran. Y lo más increíble, su romance traspasa la barrera de la ficción y se convierte en una realidad que nos hizo soñar a todos, que nos regaló un poquito de esperanza en un mundo a veces tan complicado. En medio de todo ese torbellino de emociones, de la fama repentina, de las miradas curiosas, de los fans enloquecidos, Kerem, con la naturalidad y la sinceridad que lo caracterizan, soltó una frase que instantáneamente se convirtió en un himno al amor, a la admiración y a la devoción. Una frase que a día de hoy, sigue resonando en los corazones de miles de personas. La frase en cuestión es, Hande es mi mujer ideal. Simple, directa, concisa, pero con una carga emocional que, sinceramente, me pone la piel de gallina cada vez que la escucho, la leo o la recuerdo. Mi mujer ideal. ¿Se imaginan la fuerza de esas palabras? No es simplemente una declaración de un sentimiento romántico, aunque por supuesto, lo implica. Es mucho más profundo. Implica una aceptación completa, una admiración profunda, un reconocimiento absoluto de la persona que Hande es, en su totalidad, con sus virtudes y seguramente también con sus imperfecciones. Ahora la gran pregunta: ¿por qué esta declaración, pronunciada con tanta naturalidad y sinceridad, enamoró a absolutamente todos? ¿Qué tenía de especial, que la hizo resonar de una manera tan profunda en el corazón de la gente? Creo que hay varias razones, y vamos a desmenuzarlas una a una. Primero porque fue inesperada, en un mundo donde las entrevistas y las declaraciones de amor a menudo parecen salidas de un guión prefabricado, donde las respuestas son genéricas y los clichés abundan, la frase de Kerem fue un soplo de aire fresco. No fue una respuesta aprendida de memoria, ni una frase hecha. Fue una declaración sincera, pronunciada con convicción, con la mirada llena de amor y de admiración genuina. Kerem, con su carisma innato y su autenticidad a flor de piel, logró transmitir la profundidad de sus sentimientos de una manera que llegó directo al corazón de la gente. Fue un acto de valentía, de sinceridad, que nos conmovió a todos. Segundo porque fue un reflejo de la química innegable que existía entre Kerem y Hande. Todos los que vimos Love is in the Air fuimos testigos de la conexión mágica, de la chispa que saltaba entre ellos en la pantalla. Su complicidad, sus miradas que se entendían sin palabras, sus sonrisas cómplices, sus gestos de cariño, todo indicaba que había algo más que una simple relación laboral. La química, esa fuerza invisible que atrae a dos personas, era evidente.
Y esta declaración, de alguna manera, confirmó nuestras sospechas, nuestras ilusiones y nos regaló una pizca de esperanza en el amor verdadero. Nos hizo creer que a veces el amor puede surgir en los lugares más inesperados. **tercero porque nos hizo creer en el amor romántico y en la posibilidad de encontrar a alguien con quien compartir la vida, en un mundo donde las relaciones, lamentablemente, a menudo parecen superficiales, efímeras y desechables, donde las conexiones digitales parecen reemplazar las conexiones humanas. Escuchar a un hombre decir que una mujer es su mujer ideal, es como un bálsamo para el alma. Nos devuelve la fe en los cuentos de hadas, en el amor romántico, en la posibilidad de encontrar a esa persona especial, con quien construir un futuro, con quien compartir sueños, con quien ser uno mismo, con quien sentirse completo. Es un mensaje de esperanza, de optimismo, que nos recuerda que el amor, en su forma más pura y genuina, existe. *cuarto porque nos mostró un lado más humano y vulnerable de Kerem Bürsin. Nos demostró que detrás de la fama, el éxito, el atractivo físico y el estatus de estrella, hay una persona sensible, enamorada, capaz de expresar sus sentimientos de una manera tan genuina y conmovedora. Nos lo hizo aún más cercano, más accesible, más humano. Nos mostró que al fin y al cabo las estrellas también son personas, con sus miedos, sus anhelos, sus alegrías y sus tristezas. Nos lo humanizó y eso, sin duda, lo hizo aún más querido y admirado por el público. Ahora bien, ¿qué implicaciones tuvo esta declaración en su momento? ¿Qué consecuencias trajo consigo? Pues para empezar consolidó la imagen de Kerem y Hande como la pareja del momento, como la pareja soñada, la pareja perfecta. Los medios de comunicación se volvieron locos, las redes sociales explotaron, y los fans de todo el mundo se unieron en un solo grito de alegría y emoción. Se convirtieron instantáneamente en una de las parejas más populares y admiradas del mundo del espectáculo, no solo en Turquía, sino en todo el planeta. Su historia de amor, que surgió en el set de una serie romántica, se convirtió en un ejemplo a seguir, en un modelo de amor verdadero, de amor que traspasa la pantalla y se convierte en realidad. Además, la declaración de Kerem también tuvo un impacto significativo en la propia relación. Demostró que estaba dispuesto a defender su amor públicamente, a mostrar al mundo lo importante que Hande era para él, a expresar sin tapujos sus sentimientos y a proteger su relación de la vorágine mediática. Y esto sin duda fortaleció su vínculo, les dio seguridad y confianza, y les permitió afrontar los desafíos que conlleva la fama, la atención mediática, los rumores y las críticas. Les demostró que estaban juntos en esto, que se apoyaban mutuamente y que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Pero, más allá de la popularidad y la atención mediática, creo que la declaración de Kerem nos dejó una lección muy importante. Nos enseñó que las palabras tienen poder, que expresar nuestros sentimientos de manera sincera y abierta puede marcar una gran diferencia en nuestras relaciones y en nuestra vida. Nos animó a atrevernos a amar, a expresar lo que sentimos, a no tener miedo de mostrar nuestra vulnerabilidad, a ser auténticos y a defender el amor que sentimos. Nos recordó que a veces, las palabras más sencillas son las más poderosas. Es importante recordar que el contexto en el que se dijo esta frase fue muy especial. Kerem y Hande estaban en el punto álgido de su relación, viviendo un romance que parecía sacado de una película de Hollywood. La serie Love is in the Air era un éxito rotundo, arrasando en audiencias en Turquía y conquistando a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre ellos traspasaba la pantalla, y la gente se enamoró de su historia de amor, tanto en la ficción como en la realidad. Todo esto contribuyó a que la declaración de Kerem tuviera aún más impacto y resonancia, y a que se convirtiera en un fenómeno social. Ahora, quiero detenerme un momento para hablar sobre la importancia de la comunicación en las relaciones. La declaración de Kerem fue un ejemplo perfecto de cómo expresar nuestros sentimientos de manera clara, directa y honesta puede fortalecer nuestros vínculos y generar una conexión más profunda con la otra persona. No se trata solo de decir te amo, sino de explicar por qué amamos a esa persona, de expresar nuestra admiración, nuestro respeto, nuestra gratitud, de destacar sus cualidades y de valorar su presencia en nuestra vida. La comunicación es la base de cualquier relación exitosa, ya sea romántica, familiar o de amistad. Es fundamental ser honestos, auténticos y transparentes con nuestros sentimientos. Es crucial expresar nuestras necesidades y deseos, y también escuchar a la otra persona, entender sus necesidades, respetar sus opiniones y, sobre todo, ser empáticos. La comunicación abierta, sincera y respetuosa es la clave para construir relaciones sólidas y duraderas.
En el caso de Kerem y Hande, la declaración de Kerem fue un punto de inflexión en su relación. Demostró que estaban dispuestos a compartir su amor con el mundo, a defenderlo y a protegerlo. Y esto, sin duda, fue un factor clave para que su romance fuera tan especial y significativo, para que se convirtiera en un ejemplo a seguir y en una inspiración para millones de personas. Es interesante analizar cómo las redes sociales y los medios de comunicación amplificaron el impacto de la declaración de Kerem. En un mundo cada vez más conectado, las noticias y los sentimientos se propagan a la velocidad de la luz. La declaración de Kerem se convirtió en un tema de conversación en todo el mundo, y los fans de la pareja se unieron para celebrar su amor, para compartir su felicidad y para enviarles mensajes de apoyo y cariño. Las redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook se inundaron de publicaciones, fotos, vídeos y mensajes dedicados a Kerem y Hande, lo que contribuyó a que su historia de amor se convirtiera en un fenómeno global. La popularidad de Kerem y Hande también se vio impulsada, en gran medida, por su participación en la serie Love is in the Air. La historia de amor que interpretaron en la pantalla resonó con el público de todo el mundo, y su química y conexión traspasaron la pantalla. La serie se convirtió en un éxito rotundo, ganando premios y reconocimientos internacionales, y Kerem y Hande se convirtieron en estrellas internacionales, con millones de seguidores en todo el mundo. Su trabajo en la serie, combinado con su romance en la vida real, los convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Es importante destacar que la declaración de Kerem no solo impactó a los fans, sino también a la industria del entretenimiento. Su sinceridad y autenticidad inspiraron a otros actores y actrices a expresar sus sentimientos de manera más abierta, a defender sus relaciones y a mostrarse tal como son, sin miedo a las críticas ni a los juicios. Kerem y Hande demostraron que es posible ser una figura pública y al mismo tiempo, ser fiel a uno mismo y a sus sentimientos. En cuanto a la relación de Kerem y Hande, es importante recordar que, como todas las relaciones, tuvo sus altibajos. Después de un tiempo y lamentablemente decidieron tomar caminos separados. Los motivos de su separación, como suele ocurrir, son privados y no nos corresponde juzgar ni especular sobre ellos. Sin embargo, la declaración de Kerem quedó grabada en la memoria de todos, y su amor y admiración por Hande, expresados con tanta sinceridad, seguirán siendo recordados por siempre. La frase "Hande es mi mujer ideal" permanecerá como un testimonio de un amor genuino y profundo, de un amor que, aunque no perduró en el tiempo, dejó una huella imborrable en la historia del entretenimiento. La historia de Kerem y Hande nos enseña que el amor puede ser hermoso, apasionado y a veces fugaz. Nos muestra que es importante expresar nuestros sentimientos, ser honestos y auténticos, y defender nuestras relaciones, sin importar los obstáculos que se presenten en el camino. También nos recuerda que el amor es un viaje con momentos felices y desafíos, con alegrías y tristezas, y que lo importante es aprender, crecer y disfrutar cada momento. Y ahora llegamos al final de este vídeo, pero antes de despedirnos, quiero hacer una pequeña reflexión final. La declaración de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel no solo fue una frase romántica, sino un acto de valentía y autenticidad. Nos enseñó la importancia de expresar nuestros sentimientos de manera genuina y sin reservas, de mostrar nuestra vulnerabilidad y de celebrar el amor en todas sus formas. Nos recordó que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por él y que a veces, las palabras más simples son las que tienen el mayor impacto en nuestras vidas. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la declaración que enamoró a todos, la de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Espero que les haya gustado este viaje a través de su historia de amor, y que se hayan sentido inspirados por su ejemplo de sinceridad y autenticidad. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y familiares, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Me encantaría leer sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué les pareció la declaración de Kerem? ¿Creen que el amor verdadero existe? ¿Qué lecciones aprendieron de esta historia? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.